Hola a todos. Hoy les traigo una serie de argumentos para plantear el por qué no es necesario creer en un Dios, ni mucho menos es necesaria una religión. 1. Nunca, repito, nunca, se ha demostrado la existencia de un Dios o de un ser superior. Todos los argumentos, historias y anécdotas presentadas por personas creyentes son fácilmente refutables, y en muchos de los casos, tienen explicación científica. Los llamados milagros son un ejemplo. Todos los supuestos milagros o casi todos, tienen explicación física y lógica. Para no ir muy lejos, les pongo el ejemplo del enfermo terminal que se cura supuestamente porque Dios lo ayudó. Esto no prueba su existencia. Esto es solo prueba de que la mente humana tiene un gran poder para manejar nuestras funciones corporales, y bajo el llamado efecto placebo se puede luchar con algún problema interno. Sé que esto puede parecer una demostración de la existencia de Dios por medio de la llamada fe, pero no es así. La voluntad y las ganas de salir adelante está en nuestras mentes, y solo debemos aprender a controlar nuestra mente por nosotros mismos sin necesidad de recurrir a seres imaginarios. 2. Los relatos de revelaciones y actos efectuados por un Dios por parte de los creyentes son poco lógicos y van más allá de la ficción. Vuelvo a citar los llamados milagros. Extremidades amputadas que crecen de la nada, personas cayendo de alturas y antes de llegar al suelo una supuesta fuerza mística los detiene y los salva, el mar abriéndose sin motivo alguno, panes multiplicándose de la nada, etc. El crecimiento milagroso de extremidades viola la ley de la conservación de la materia y energía. Las personas que supuestamente son detenidas por una fuerza extraña en medio de una caída violan la ley de la gravedad, el mar abriéndose de la nada viola las leyes de la gravedad y la termodinámica, los panes multiplicándose viola de nuevo la conservación de la materia, en fin. Muchos son los supuestos milagros y se pueden contar por centenares. Este tipo de cosas está fuera de toda lógica y debido a las leyes físicas del universo, es imposible que se den. 3. En el pasado, los fenómenos naturales como el día, la noche, la lluvia, los truenos, los huracanes, tornados, avalanchas, inundaciones, erosión, etc., se le atribuían a un ser con inteligencia suprema y superpoderoso, en pocas palabras a un dios. Pero conforme fue pasando el tiempo, la gente investigó las causas de todos estos fenómenos y se descifró que esas cosas no se deben a dioses. Todo tiene causas físicas y naturales, no hay nada místico ni extraño. ¿A qué quiero llegar con esto? Que los creyentes se basan en la ignorancia humana para acomodar a su Dios, pero cuando aparece alguien y encuentra explicación a dichos fenómenos, entonces los creyentes deben reajustar sus dogmas y sistema de creencias para no quedar en ridículo. Esto significa que Dios es tan solo un conjunto de ignorancia humana que se hace más pequeño a medida que la ciencia avanza. 4. Dogmas y reglas divinas. No sé ustedes, pero a mí me parece muy injusto e inhumano el comportamiento que supuestamente tienen los dioses. Citaré un ejemplo como la Biblia. En aquel libro, el Dios cristiano manda a apartar y discriminar a los homosexuales, ateos, personas de otras religiones, entre otros. Aprueba la misoginia, la ignorancia humana, la opresión, el miedo, el odio, la violencia, la muerte, la desgracia humana. Para él, los seres humanos somos unos seres diminutos e indefensos los cuales están a su disposición psicópata. Eso es horrible y salido de toda humanidad. La Biblia y demás libros religiosos, en lugar de haber sido escritos por un Dios justo, más bien parecen escritos por un grupo de personas resentidas con todo y con todos. Se nota a simple vista, basta solo hojear unas cuantas páginas a aquellos libros y te darás cuenta de lo que digo. 5. Imperfección divina. A Dios se le describe como el Padre de la sabiduría y el intelecto, el Padre de la justicia y la autoridad, un ser que no comete errores porque es perfecto, un ser que conoce el pasado, el presente y el futuro de todo. Pero lo irónico de todo esto, es que se equivocó al crear al ser humano y darle libre albedrío. Él puede ver el futuro, por lo tanto sabía que el humano iba a caer en su debilidad, pero él no hizo nada por evitarlo. Tan solo se limitó a observar con malicia para luego expulsar y castigar a la especie como lo peor. Luego de esto se arrepintió del error que había cometido. Es decir, un Dios que se equivoca, un Dios que puede predecir el futuro y no hace nada por evitarlo y además, un Dios que se arrepiente, no es un ser perfecto, ni justo, por lo tanto la perfección de Dios no está en ninguna parte. 6. Diferencia de credos, religiones y dogmas alrededor del mundo. ¿No les parece curioso que para cada región del mundo haya una religión y un sistema de creencias diferente? Y lo más curioso de todo es que todas y cada una de estas religiones se contradicen entre sí, pero todas afirman tener la verdad.
Aquí entraríamos a un conflicto del cual no se puede sacar conclusiones lógicas ni llegar a acuerdos porque hay extrema contradicción en todo, por lo tanto, las religiones carecen de mucho sentido común y lógica. Esto, por ejemplo, no ocurre en la ciencia. Si la ciencia dice que la gravedad de un sistema es directamente proporcional a su masa y su densidad, no hay discusión en ello. Se aplica para todo y todos porque es una verdad, y sin importar tus creencias, debes aceptarlo porque es así. Las religiones no poseen esta característica. 7. Contradicciones en los libros religiosos. Un ejemplo claro es la Biblia. Carece de mucha lógica y sentido. Sus historias y anécdotas carecen de evidencia y muchas de ellas se contradicen entre sí. Esto no es obra de un ser superinteligente. Al contrario, parece escrito por alguien descuidado que no pone atención a las mentiras que relata y por lo tanto comete seguidos errores. Si yo escribo un libro, y en la página 25 digo que 2 más 2 es 4, pero en la página 180 digo que 2 más 2 es 9, o si en la página 70 digo: Julieta el día 25 de abril de 1985 a las 3 p.m. se fue para su casa en tren, pero en la página 200 digo: Julieta el 25 de abril de 1985 a las 3 p.m. se fue para su casa caminando. No hay sentido en ello, y usted como lector deducirá que el escritor es un tonto y mentiroso que le falta lógica, inteligencia y sentido común. Y he notado que muchos creyentes han detectado estos errores, pero suelen hacérselos de la vista gorda porque sus dogmas, creencias y miedos les impide cuestionar las cosas, pero no por ser así dejan de ser errores y mentiras. 8. La inmensidad del universo y el pequeño tamaño de Dios. Nos hacen creer que hace 2000 años hubo un señor de naturaleza divina que vino a la tierra a salvar a la humanidad y en aquel entonces ocurrieron muchos acontecimientos sobrenaturales causados por este Dios, pero lo curioso de todo es que estas cosas ocurrieron únicamente en una pequeña región del mundo conocida como Medio Oriente. Entonces, ¿qué me dicen de los indígenas de América? No tiene lógica que un ser supremo de tales magnitudes se revele solo para unos pocos y excluya al resto. Les formularé lo siguiente. El diámetro de la Tierra es de unos 12.742 kilómetros, este planeta está dentro de un sistema planetario conformado por otros 7 planetas orbitando alrededor de una estrella pequeña. Esa estrella es una entre 300.000 millones que conforma nuestra galaxia es una entre más de 100.000 millones que hay en el universo observable, y el universo es uno entre una cantidad infinita de multiversos que puede haber. Hablo de multiversos porque la ciencia ha mostrado indicios y pruebas de la existencia de más universos, aunque no afirmo que existan, tan solo dejo abierta la cuestión y seguiré investigando más sobre ello. Ahora, ¿qué te hace pensar que un Dios tan grande se revele solo en una pequeña extensión de Tierra en un pequeño planeta perdido en medio de la nada? No tiene lógica, ¿verdad que no? 9. El 9º punto no pertenece a mi autonomía. Citaré una frase del emperador Marco Aurelio. Abro comillas. ¿Por qué soy ateo? Vive una buena vida. Si hay dioses y son justos, entonces no les importará lo devoto que hayas sido, sino que te darán la bienvenida basándose en las virtudes con las que has vivido tu vida. Si hay dioses, pero injustos, entonces no deberás querer adorarlos. Si no hay dioses, entonces cuando mueras todo habrá terminado, pero habrás vivido una vida noble que permanecerá en los recuerdos de tus seres queridos. Cierro comillas. 10. Retraso en la ciencia por parte de la religión, opresión y abuso de autoridad. El oscurantismo y la Inquisición son claros ejemplos de ello. Todo aquel que se atreviera a cuestionar a Dios y la religión, terminaba quemado, ahogado o descuartizado. La religión sometió al humano a su ignorancia y se ha aprovechado de las debilidades del pueblo para hacer de las suyas. Creo que ya va siendo hora de terminar con ese oscuro pasado que impide a nuestra especie avanzar y ser libres para vivir una vida mejor. Comprendo que haya gente que necesita la seguridad moral de una creencia religiosa y además de eso, comprendo que han habido y siguen habiendo muchos científicos y genios que han sido creyentes, pero no por eso se va a excusar y limpiar a la religión. Las cosas son como son sin importar cómo las presenten. Bueno, creo que hasta aquí dejaré esto porque ya se me está alargando mucho. A todos los que llegaron hasta aquí, les agradezco por escucharme, y espero que esto les sirva para sacar conclusiones y analizar las cosas de forma diferente. Muchas gracias por su atención.